A ver, hay una idea que lo pone todo patas arriba. ¿Y si la gente rica en realidad adorara la deuda? Sí, mientras que a la mayoría nos han enseñado a tenerle pánico. Y es justo ahí, en esa forma de pensar tan distinta, donde está una de las grandes claves de por qué la brecha de riqueza es cada vez mayor. Porque si lo pensamos, nos han machacado con la idea de que endeudarse es lo peor. Pero, ¿y si eso es justo lo que algunos quieren que creamos? Vale, vamos a darle una vuelta a esta pregunta, porque es potente. ¿Y si todo eso que hemos oído 1000 veces, eso de huye de las deudas como de la peste, no fuera toda la verdad? ¿Qué pasaría si le diéramos la vuelta a la tortilla y viéramos la deuda no como un enemigo al que temer, sino como un aliado, un socio y uno muy poderoso para empezar a construir un patrimonio? Y ese es precisamente el plan para los próximos minutos. Vamos a desvelar cómo la gente con mucho dinero utiliza la deuda como una palanca, una herramienta de precisión, y no como la trampa mortal que parece para otros. Vamos a ver cómo convierten ese miedo que todos sentimos en un auténtico motor para crear más y más riqueza. Bien, para empezar, lo primerísimo y más crucial de todo, hay que entender que no todas las deudas se crearon iguales. Para nada. Para la mentalidad de una persona rica, esta diferencia es la base de todo. Y ojo, porque ignorar esto es exactamente la razón por la que tanta gente acaba hasta el cuello, ahogada en deudas, mientras que otros, usando el mismo instrumento, no solo flotan, sino que navegan a toda vela. Vale, aquí está el meollo de la cuestión. La cosa es bien sencilla en realidad. Hay dos tipos de deuda. La deuda mala es la que vacía la cartera. Es la que se pide para comprar algo que en cuanto lo tienes ya vale menos. El ejemplo clásico, un coche nuevo o el móvil de última generación. Por otro lado tenemos la deuda buena, y esta es la que llena la cartera. ¿Por qué? Porque se usa para comprar activos, o sea, cosas que meten dinero en el bolsillo mes a mes. Así de simple y así de potente es la diferencia. Vamos a quedarnos con esta idea un segundo porque es fundamental. Deuda buena es la que se paga a sí misma. Y no solo eso, sino que encima deja un extra, un beneficio. Entonces, la pregunta del millón es, si por cada euro que se pide prestado, ese mismo euro se pone a trabajar y devuelve 2, ¿seguiríamos viendo la deuda con los mismos ojos? ¿Le tendríamos el mismo miedo? Yo creo que no, ¿verdad? Perfecto. Ahora que tenemos clara la diferencia entre la buena y la mala, vamos a lo interesante, a la chicha, a la práctica. ¿Cómo lo hacen exactamente? Pues vamos a destripar 5 estrategias muy concretas que la gente con dinero usa para que la deuda trabaje para ellos y no al revés. Aquí tenemos el mapa. Primero, el clásico, los bienes inmuebles. Luego, comprar activos que producen dinero. Tercero, el famoso apalancamiento inteligente. Cuarto, cómo usar la refinanciación a nuestro favor. Y para terminar, el nivel experto, montar negocios con dinero que no es nuestro. Vamos a ello. Empezamos con la joya de la corona, la estrategia que todo el mundo conoce, pero pocos aplican bien. El ejemplo es del libro. Se pide una hipoteca al banco para comprar un piso. Luego, con el alquiler que paga el inquilino, se cubre la letra de la hipoteca. Y lo que sobra es beneficio puro y duro, cada mes. Literalmente se está ganando dinero con el dinero del banco. Y encima, el piso va ganando valor con el tiempo. Es una jugada redonda. Ojo, que nadie piense que esto va solo de ladrillo. Para nada. Un activo productivo puede ser casi cualquier cosa que genere pasta. Pensemos, por ejemplo, en un food truck. Se pide un préstamo, la letra son, digamos, 600 euros al mes, pero el aparato factura 2.000, pues el propio negocio paga su deuda y encima deja un margen estupenda. La clave al final es esa, comprar algo que trabaje para uno, no algo que uno simplemente consume y desaparece. Y esta es una de las jugadas maestras. El gráfico lo deja clarísimo. La idea es casi insultantemente simple. Pides dinero prestado a un interés bajo, pongamos un 5%, y lo metes en una inversión que da un retorno mucho más alto, en este caso un 15%. ¿Qué pasa? Que esa diferencia, ese 10%, es beneficio limpio. Y lo mejor de todo es que se ha generado con dinero que ni siquiera era propio. Es el arte de hacer dinero con dinero. Aquí hay otra clave. La gente rica no firma una hipoteca y se olvida. ¿Qué va? La gestionan. Están siempre encima. Refinanciar, como vemos aquí, para bajar el interés de un 12 a un 8% no es solo para pagar menos cada mes. No. El objetivo es liberar efectivo, liberar cash. ¿Y qué se hace con ese dinero que de repente queda libre? Pues se reinvierte. Se usa para comprar más activos y hacer que la bola de nieve crezca todavía más rápido. Y llegamos a la estrategia definitiva, la que separa a los jugadores de primera división. Pensemos en alguien como Elon Musk y SpaceX. ¿Creemos que lo montó todo con su propio dinero? Claro que no. Usó capital de bancos, de inversores, de otros. La jugada consiste en eso, usar el dinero de otros para levantar un negocio, un activo gigante, que no solo se pague a sí mismo, sino que genere beneficios millonarios. Esto es el apalancamiento llevado a su máxima expresión.
Vale, un momento. Todo esto suena genial, ¿verdad? Es súper potente. Pero claro, también tiene su riesgo. Si uno se pasa de frenada, el batacazo puede ser monumental. Por eso, la gente que sabe de esto sigue una regla de oro, una especie de cinturón de seguridad, para no acabar con el agua al cuello. Vamos a ver cuál es ese mecanismo que lo mantiene todo bajo control. Y esa regla de oro es la regla del 30%. Es sencillísima de entender, pero absolutamente vital. Dice así: la suma de todos los pagos mensuales de deudas, hipoteca, coche, préstamos, todo, nunca, jamás, debe pasar del 30% de los ingresos brutos mensuales. ¿Y por qué ese número? Pues porque si lo superas, el flujo de caja empieza a sufrir y de repente la vida consiste en trabajar para pagarle al banco en vez de para construir un futuro propio. Ahí está. 30%. Este es el número mágico, la línea roja que no se debe cruzar. Es el límite saludable. Es como la barrera que separa usar la deuda de forma inteligente y estratégica de caer en la espiral peligrosa del sobreendeudamiento. Y no es una sugerencia, es una regla que se aplica con una disciplina militar. Y ahora es un buen momento para que cada uno haga un pequeño cálculo mental. Si se suman todas las cuotas que se pagan al mes por deudas, ¿esa cifra queda por debajo o se pasa de ese 30% de los ingresos brutos? La respuesta a esa simple pregunta lo dice todo. Dice si la deuda está siendo un aliado o un enemigo. Bien, ya sabemos qué hacer con la deuda una vez que la tenemos. Pero, claro, hay una pregunta clave. ¿Cómo se consigue una buena deuda, una deuda barata? Porque no es lo mismo un préstamo al 6% que uno al 20%. Así que vamos a ver ahora algunos secretos para conseguir capital en las mejores condiciones posibles. Pues aquí van algunos de esos secretos. Y no es cuestión de suerte, es pura estrategia. Primero, tener un historial de crédito que sea una maravilla, impecable. Eso te convierte en el cliente que todos los bancos quieren. Segundo, saber qué producto pedir. No es lo mismo el interés de una hipoteca que el de una tarjeta de crédito, ni de lejos. Tercero, negociar. Siempre hay que negociar. Y cuarto, ofrecer garantías, algo que reduzca el riesgo para el que presta el dinero. Así es como se consigue que a uno le presten al 6%, mientras que a otros les clavan un 40%. Y atención, porque ahora viene un beneficio extra, una especie de truco final que poca gente conoce pero que los ricos utilizan constantemente. Resulta que la deuda buena no solo sirve para comprar activos, sino también para pagar menos impuestos. Sí, tal cual, para pagar menos Hacienda. La tabla lo explica de maravilla. Fijémonos. Los intereses que se pagan por un préstamo para un negocio o una inversión se consideran un gasto y por lo tanto se pueden restar de los beneficios antes de pagar impuestos. En el ejemplo, en lugar de que Hacienda calcule los impuestos sobre 100.000 euros, los calculas sobre 90.000. El resultado, menos impuestos a pagar. Y eso significa más dinero líquido en el bolsillo para... ¿Para qué? Exacto, para seguir invirtiendo. Y con esto llegamos al mensaje central de todo esto. La deuda, en el fondo, no es ni buena ni mala. Es una herramienta, ni más ni menos. Pensemos en un martillo. En manos de un carpintero construye una maravilla. En manos equivocadas puede causar un desastre. Pues con la deuda pasa exactamente lo mismo. Todo, absolutamente todo, depende de quién la está usando y para qué. Así que, para terminar, la reflexión es esta. Después de ver cómo la utilizan los que de verdad saben de esto, la pregunta ya no puede ser deuda sí o deuda no. Esa es la pregunta equivocada. La verdadera pregunta que cada uno debe hacerse es ¿qué papel va a jugar la deuda en mi futuro? ¿Va a ser una jaula que atrape y limite? ¿O va a ser la escalera que impulse hacia la libertad financiera?